Entonces, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende del lugar desde donde nos estén viendo. Como les anuncié, tenemos un invitado de lujo, el general Gustavo Matamoros Camacho, un hombre de familia militar de muchas generaciones, un hombre limpio, un hombre pulcro, un militar honesto que no ha sido cuestionado absolutamente por nada, cosa muy difícil en nuestro ejército. Gran jinete, campeón de salto ecuestre, jefe de la Casa Militar en el gobierno de Pastrana, comandante de la octava división del ejército, que se componía, hoy no hay todavía, de tres brigadas y una fuerza de tarea, que con sede en Yopal, nada menos. Fue comandante de la quinta división también durante el gobierno de Uribe, ¿no? De Uribe, sí, De señor. Uribe. Era la división encargada de Cundinamarca, de Huila, de Tolima, Quindío y Risaralda. Durante el gobierno de Uribe fue nombrado como jefe del Estado Mayor Conjunto de Colombia, que es la cúpula de cúpulas del ejército, de los temas militares, pero pues muy poca gente sabe que un jefe del Estado Mayor no tiene mando directo sobre la tropa, es un punto que vamos a tratar ahorita. A pesar de ser nombrado como jefe del Estado Mayor Conjunto, a los pocos meses el gobierno de Juan Manuel Santos lo retira por su oposición, si mal no recuerdo, con el entonces comandante Edgar Celi. Era ministro de Defensa, el famoso Rodrigo Rivera. General, muchas gracias por aceptar esta invitación, muy honrado de tenerlo acá y quisiera empezar con qué pasó ahí, qué pasó cuando fue usted destituido. Ricardo, muy buenas noches. Un saludo muy especial, muy complacido también de estar aquí. Eh, a ver, yo creo no, estoy absolutamente convencido y es doctrinariamente, y ni siquiera es doctrinariamente aceptado, no, es doctrinariamente impuesto que en caso de un conflicto, los comandantes son de la fuerza que más hombres ponga. Nuestro conflicto es un conflicto eminentemente terrestre, era un conflicto en ese momento eminentemente de contraguerrillas, contra unos grupos narcoterroristas que todos conocemos, y, y ver uno que ponen a un señor de la Armada como comandante de las tropas de tierra, de un señor que se para frente a la tropa y la tropa lo primero que se pregunta es, oiga, ¿y ese señor quién es? Porque en el ejército tenemos la rara condición, o la rara condición no, sino la buena costumbre de que cuando uno se para frente a la tropa, lo primero que la tropa está haciendo es preguntando, ¿ese qué ha hecho? Y ahí viene una cuestión que es de liderazgo y de autoridad. Si la gente lo ve a usted como un líder que ha hecho muchas cosas, lo respeta y lo acata hasta la muerte. Si no, no. Entonces, cuando llega un señor de la Armada que nadie en el ejército conoce y se para frente a las tropas a hablarles y a decirles cómo es que hay que ganar la guerra, pues la guerra, los soldados al frente se mueren de la risa, porque es como si a mí me propusieran a comandar una batalla naval o un combate aéreo. Entonces yo toda la vida dije, mire, zapatero a tus zapatos. Los que sabemos de la guerra terrestre somos los militares de ejército. Los que saben de guerra en el mar son los de la Armada y los que saben de guerra en el aire son los de la Fuerza Aérea. Pero ese fue un embeleco del presidente Santos porque recuerde usted que el presidente Santos había sido cadete en la escuela naval. Cuando se posesionó, entonces le llevaron las gaitas porque él era gaitero. Y empezamos una cosa donde uno dice, oiga, por Dios, aquí cómo es el cuento, ¿no? Entonces, cuando íbamos a cualquier reunión, a cualquier consejo de seguridad y todo, yo me paraba al lado del almirante y le decía, mire, diga esto, ojo con esto, ojo con esto, con esto, o sea, pero ahí empezó un complot porque había unos señores que no les interesaba que yo llegara hasta arriba. Y a uno de los que no le interesaba, y lo voy a decir clara y abiertamente, porque si se lo tengo que decir al que se lo tenga que decir, se lo diré, era el almirante Chandía. Chandía, acuérdese que usted que fue el que le hizo el montaje al almirante Arango Bachi. Sí.
donde le falsificaron hasta la huella dactilar, que la sacaron de la huella dactilar de cuando el almirante Arango Hachi ingresó a la escuela naval en los años 70. Sí, Entonces, ese señor sabía que si había algún relevo, él se tenía que ir porque era más antiguo que yo, pero no iban a relevar uno de la armada para poner otro en la armada, sino que muy seguramente el relevo era yo. Y ese señor montó un complot diciendo que era que yo quería tumbar al comandante general, tumbar al ministro y, y porque yo quería ser ministro porque mi papá había sido ministro, imagínense, y que me reunía y que estaba complotando con 14 generales de ejército. En lugar del presidente llamarme y decirme, oiga, están diciendo usted esto, venga y dígame, tomaron la decisión de darme baja. Y pues me fui de baja con la frente en alto, con el convencimiento de que después, a los 3 meses, quitaron al ministro, quitaron al comandante general, quitaron al comandante de la Armada, quitaron al de la Fuerza Aérea y dejaron al general Navas como comandante general, que era lo lógico, que fuera alguien de ejército. Pero pues yo creo que mi Dios lo pone a uno en el lugar que es, en el momento que es, y yo sí, sí creo en el destino. Yo no sé qué hubiera pasado conmigo si a mí me hubiera tocado lidiar el tema de la paz con el presidente Santos. sí, Entonces mi Dios sabe cómo hace sus cosas, ¿no? Yo lo acepto como que son las cosas normales que pasan en una institución como la militar. Lo acepto, no tuve rencor con nadie, me fui tranquilo. Cuando hablé con el presidente me dijo, ¿qué embajada quiere? Y le dije, no, no, presidente, yo no vengo aquí a pedir una embajada, yo vengo a decirle que esto no está funcionando. Y eso era lo que yo le estaba diciendo al otro, esto no está funcionando y por ahí no es el tema, pero el almirante tenía un grupo asesor de civiles en lugar de tener su grupo asesor de militares. Era un contrasentido totalmente llevado al extremo. Pero bueno, más o menos eso fue lo que pasó. Después fui 3 años gerente de Indumil, una empresa a la cual quiero mucho, una empresa espectacular, con gente espectacular, con una maquinaria espectacular y con unas capacidades que el país no se ha dado cuenta. Porque ahí, dentro de lo que estoy promoviendo en mi candidatura, es fortalecer a Indumil para lograr el desarrollo del país, por ejemplo, con un tema sencillo, puentes, hacer puentes. Indumil tiene toda la capacidad. Hacer herramientas para los campesinos, hacer una cantidad de cosas que Indumil tiene la capacidad y podría hacer a muy bajo costo y fuera de eso, no como dicen unos candidatos ahora que dicen que van a resolver todo a tiros y tirando bombas en todos los campamentos y entonces que balín para allá y balín para acá. No, no, yo pienso que la seguridad tiene que llegar con desarrollo y si no llega con desarrollo no hay ni seguridad ni desarrollo en esas regiones que están olvidadas. eso es cierto. Los grandes ingenieros del país han sido militares todos, desde la época Claro, de mi gran admirado, mi gran admirado Rafael Reyes, creo que sí, uno de claro. los pocos decentes presidentes que hubo en el país. Pero no nos adelantemos. A usted los llaman por el tema de los falsos positivos. Creo que pretendieron meterlo también por ese lado. Además que hay que mencionar que mira, este señor Celi era el amiguito, bueno, muy cercano a Santos cuando ambos estaban en la Armada. Y Ujú, parece que por ahí, parece que por ahí empezó el tema de que pretendieron incriminarlo a usted. Usted lo llamaron a la JEP. ¿Qué pasó en la JEP? yo me llamaron hace un par de meses, pero Sí, por motivos personales no pude asistir y tengo que presentarme en la JEP el 24 y el 25 y el 26 de agosto, o sea, en una semana. sí, Y mi llamada ya es para averiguar mi desempeño como jefe de operaciones del ejército. ok, Recuerde usted, Ricardo, que los falsos positivos se presentan en ese año, en el 2008, cuando yo era jefe de operaciones del ejército. Entonces correcto. estoy citado a la JEP por eso, para que ellos quieren ver qué se hizo desde la jefatura de operaciones para evitar que se produjeran los falsos positivos. Aunque además con ese informe leonino y tramposo de su predecesor Suárez Bustamante, La Machaca y Carlos Franco, el guerrillero LPL, pues fue una vergüenza. Pero bueno,
Entonces, esto pasó en la JEP. Usted mencionó hace un rato eh, el tema de la guerrilla, de la lucha contra la narcoguerrilla, y usted es un experto antiguerrilla. ¿Por qué no se ha podido derrotar a esas narcoguerrillas incluso durante el tiempo en que usted fue general? Mire, Ricardo, yo estoy absolutamente convencido de que si el presidente Santos hubiera continuado con la ofensiva que venía del gobierno de Uribe durante los 4 siguientes años, la guerrilla se hubiera sentado a negociar, pero se hubiera sentado a negociar en unas condiciones muy diferentes, porque se hubieran sentado a negociar al borde del exterminio. Mire, si usted revisa muy bien qué fue lo que pasó con las FARC, recuerde que las FARC tuvieron rodeado Cundinamarca. Estaban todo Bogotá, el centro de poder nuestro estaba totalmente rodeado por estructuras de las FARC. Y el último golpe duro que dieron las FARC en Cundinamarca, mataron 38 soldados no recuerdo el pueblo ahorita, se me va, pero mataron 38 soldados en una noche. El ejército en ese momento entiende que hay que hacer algo o se van a tomar el poder por las armas. Y organiza la operación Libertad uno y Libertad 2. En mi concepto, las dos mejores operaciones ofensivas que ha adelantado el ejército. Sí. En esas dos operaciones expulsamos de Cundinamarca 29 estructuras que estaban alrededor de Bogotá. Dimos de baja más de 200 bandidos, capturamos otro tanto, recuperamos material de guerra y las FARC no tuvieron otra opción sino coger por el Sumapaz, Cañón del Duda y terminar en la Macarena. Entendido ese éxito, ¿qué hizo el ejército? Hizo la fuerza de tarea Omega y la mandó ¿a dónde? A la Macarena. Y le quitamos al mono Jojoy su campamento ahí cerca de la Macarena. Y nos establecimos en la Macarena. ¿Y para dónde se fueron los bandidos? Para el Yarí. Vino el Yarí y allá estaban. Y la única opción que les quedaba era meterse selva adentro hacia el Guaviare, si hubiera continuado la ofensiva. Pero ¿qué pasó con la firma de la paz? Con la firma de la paz, la orden del presidente Santos fue parar la ofensiva contra las FARC y parar la erradicación de coca porque les prometió a los campesinos que sí, que apenas llegara la paz iba a cambiar todo y les iba a dar unos subsidios para que cambiaran de actividad. Y vino una cosa que fue gravísima, que fue la disminución del pie de fuerza del ejército. En este momento el ejército tiene 70.000 hombres menos que los que tenía en esa época, que era un ejército pequeño para un país tan grande. Pero nos redujeron el pie de fuerza y fuera de eso, como armaron los espacios territoriales donde se concentraron los de las FARC, muchas unidades se dedicaron fue a cuidarlos para que no hubiera represalias contra esas personas durante el proceso de paz. Entonces, ¿qué pasó? Que se desocupó parte del territorio y empezó el ELN a tomar posesión del territorio que habían dejado las FARC y se nos creció el enemigo como está crecido hoy. Pero aparte de eso, eh, es que yo creo que los procesos de paz tienen que empezar por golpear a los grupos de bandidos, no deben empezar por sentarse en una mesa, no, hay que golpearlos, hay que imponerles la autoridad del Estado, las armas de la República, y cuando estén disminuidos y cuando estén acosados y cuando estén rodeados como estuvieron en su momento el ELN, el M-19, el Quintín Lame, todos esos grupos que se desactivaron, ahí sí decir, venga que yo soy bondadoso, siéntense aquí y usted me va a pagar así y yo le perdono la vida. Pero cuando se sientan al contrario, cuando se sientan a decirles, oiga, ¿ustedes qué quieren? Pues de ahora en adelante todos los grupos de bandidos van a querer lo que concedió Santos en la mesa de negociación en La Habana. Y eso no va a acabar nunca porque mientras no se combata el narcotráfico, mientras no se combata la minería ilegal, mientras no recuperemos los territorios que están en manos de los bandidos, porque es que dentro de los territorios hay una cosa que es clave, es la población. Y hemos perdido territorio y población y se lo hemos dejado a los bandidos. Entonces, mientras no haya ofensiva, mientras no haya un poder del Estado de una mano dura,
en primera instancia y después una mano bondadosa, pues los grupos seguirán creciendo como está creciendo el Clan del Golfo, como está creciendo el ELN, como están creciendo las disidencias, como van a seguir creciendo las disidencias de las disidencias de las disidencias, porque ahora hay más grupos que nada. Entonces, así es imposible acabar con los bandidos. Por eso, en mi concepto, por eso no se ha acabado los grupos de bandidos en este país. Y con el dinero del narcotráfico sí que menos. Ok, yo no quiero contradecirle, pero me toca, general, porque en el gobierno de Uribe hubo la orden. Hubo la orden de dialogar con las FARC y con el ELN, siendo presidente Uribe y siendo su ministro de Defensa Santos. Incluso siendo presidente Uribe, hay muchos videos por ahí que sale diciendo que si hay que concederles curules, que si hay que indultarlos, pues tocará y pues toda la cosa. ¿No será, general, que en realidad es que no ha habido, no tanto intención militar, sino vocación política para acabar con las narcoguerrillas? Porque casi todos los presidentes han estado aliados o de uno o de otro grupo de esos. Estoy de acuerdo con usted, Ricardo. Es que en este país no ha habido voluntad política para acabar con los bandidos. Mire, las conversaciones del Caguán, las conversaciones del Caguán lo que hicieron fue darle oxígeno a las FARC. Yo tuve muchas discusiones en esa época. Yo era jefe de la Casa Militar del presidente Pastrana y yo tuve muchas discusiones con muchos funcionarios del gobierno porque yo decía, mire, señores, es que las FARC nunca van a negociar de cuenta de nada. Ellos lo que quieren es el poder por las armas y se van a revitalizar y se van a reorganizar y van a crecer en el conflicto de la coca. Y eso fue lo que pasó. Y después viene la ofensiva, el gobierno de Uribe. Y sí, yo creo que los gobiernos tienen que hablar de paz, pero yo le digo, Ricardo, nuevamente, primero hay que golpearlos, primero hay que darles en la cabeza. Primero hay que acosarlos, hay que hacerlos mover, hay que hacerlos que pierdan sus estructuras urbanas, porque es que el grave problema de la guerrilla en este momento son sus estructuras urbanas. Si usted mira el clan del Golfo no es que anden en grupos de a 200 guerrilleros uniformados y armados. No, es toda la población que está de acuerdo con eso. Entonces quiere decir que podríamos empezar a hablar de una guerra, de una guerra popular. O sea, el pueblo está metido y no está uniformado, no da frente, no nada, sino que están unos muchachos jugando billar y pasan el ejército y llaman. Ahí va el ejército, acaban de pasar por aquí y todo se deshace, todo se oculta. Nadie da información, nadie colabora porque todo el mundo está cooptado por esos grupos que están dedicados al narcotráfico y están dedicados pues además a la extorsión, al secuestro, al avijeo, a la vacuna, a todas las cosas, porque están empoderados de lugares y empoderados de personas. Y las personas no tienen ninguna otra opción porque como no hay Estado, yo siempre he dicho que el Estado aquí en Colombia es como una cobija pequeña, ¿no? Que uno le tapa los pies y se le queda destapada la cabeza y se tapa la cabeza y se le destapan los pies. Ujú. Nunca la cobija es completa para cubrir el territorio. Y mire, ahora que vamos a hablar más adelante de lo que yo estoy proponiendo políticamente hablando, le voy a mostrar a usted el fenómeno cómo es exacto, para que usted diga, oiga, sí, por ahí es el tema. Lo dejo aquí. Sí, una última pregunta antes de pasar a esa segunda parte, después de esta pequeña pausa. ¿Usted está de acuerdo? Imagino que no, pero tengo que preguntárselo con esa nueva doctrina que fue patrocinada por Santos, presidente, y su comandante de las fuerzas militares, el general Mejía. Mejía. Mejía, que era Mejía Ferrero, que decía que el ejército, que tenía que haber una nueva doctrina, de hecho ya la impusieron, donde el ejército debería modernizarse y dejar de pensar en tonterías como que el comunismo existía, porque el comunismo se terminó con, con la caída del muro de Berlín. Entonces el ejército tenía que mirar otras cosas, dedicarse más a lo que está dedicándose ahora. ¿Qué piensa de esa nueva doctrina? Siquiera me preguntó, ese es un tema que me encanta contestar. Mire, eh, lo que le vendieron al país es que había llegado la paz. Eso lo dijo Santos en Naciones Unidas.
vengo a comunicarle al mundo que a partir de ese momento la paz en Colombia. Y empezaron a hablar de posconflicto. Un general muy prestigioso en el ejército decía, cuando se empieza a hablar de paz, nadie quiere ser el último muerto de la guerra. Entonces le empezaron a meter al ejército. Yo hablo del ejército porque sí, la Fuerza Es- Aérea ese, colabora. ese no fue su tío Camacho Leiva, ¿Cuál? el de la No, frase, no. no, 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 no. Eh, eh, yo hablo especialmente del ejército porque es que realmente el problema estás combatiendo, lo combate el ejército, la armada, ahí con su infantería marina, pero acuerde que la infantería marina es el patito feo de la armada. Sí. Y la Fuerza Aérea pues colabora ya a 20.000 pies de altura, entonces pues sí, pero los que ponen el pecho son el ejército. Entonces le empezaron a vender el tema de la paz. Acuérdese que el general Mora empezó a ir por las unidades militares hablando de los beneficios de la paz y a todos nos dijeron y pusieron placas que nunca se volverá a juzgar un militar y que empezaron a poner placas y a hacer cosas. Por eso le digo yo que en buena hora me sacaron a mí antes de empezar con todo este tema de la paz porque yo hubiera sido el principal obstáculo de la paz. Si me hubieran tenido que dar de baja igual. Entonces... y empezaron a vender el concepto del posconflicto. En el posconflicto se acababa la guerra guerrilla, se acababa la guerrilla, se acababan una cantidad de cosas y entonces había que modificar la doctrina. Y el general Mejía pues es un experto en eso porque él se la pasó en toda su carrera militar, en todas las escuelas del ejército de los Estados Unidos. Entonces, el tipo es más norteamericano que colombiano en toda su doctrina. Y se dedicaron a armar la famosa doctrina Damasco, la Damasco. Les dio por cambiar todos los parches de las unidades porque tenían que actualizarse toda la simbología de las unidades. Entonces, unos parches inmensos llenos de colores en los dos brazos, una cantidad de locuras. Y nos metimos en la OTAN. Entonces, socios, no sé qué de la OTAN somos, y empezamos a pensar en la OTAN. Y resulta que teníamos el conflicto vivito y coleando aquí todavía. Y no fuimos capaces de darnos cuenta, o no fuimos capaces de darnos cuenta, no. Eh, lo hicimos a propósito. Cambiamos la doctrina y al cambiar la doctrina, cambiamos una cosa que es fundamental y es el convencimiento de la gente del combate, el espíritu combativo de las personas. Y todos empezaron a pensar en paz. Y los que no estaban de acuerdo con ese concepto, acuérdense que en la época del general Mejía se fueron de baja un poco de mayores generales y se abrió una brecha entre él y los mayores generales más jóvenes inmensa porque se fueron como 9 generales. Acuérdese del escándalo de la Operación Bastón, que fue unos coroneles investigando generales y armándoles unos prontuarios. Inclusive llegaron a decir de un general que era muy prestigioso que desde coronel le pasaba información a las FARC y que había llegado a mayor general. Y uno dice, oiga, ¿de dónde salió todo eso? Salió de un tipo que quería quedarse en el poder, ser lo mejor de lo mejor, que era el general Mejía. Y les cambió a la gente la mentalidad. Si usted habla ahorita con muchos de los jóvenes, ellos piensan que la guerra que nosotros libramos fue una guerra muy mal librada, en el sentido de que estábamos absolutamente obsesionados del enemigo interno. Y entonces yo le decía a alguien, oiga, ¿quién, eh, quién tiene las armas que están atentando contra el Estado? ¿Son colombianos o son venezolanos o son uruguayos? Son colombianos. O sea que nuestro enemigo sigue siendo interno, sigue siendo, a pesar de que nosotros no teníamos esa política, yo nunca en mi vida me, me puse a mirar si era el enemigo interno o nada. No, nosotros entendíamos que eran unos grupos de bandidos que estaban tratando de acabar con el Estado colombiano y listo. Y ese era el combate que estábamos enfrentados. Pero entonces Damasco
nos modernizó, nos puso a la altura de los mejores ejércitos del mundo y entonces cambiaron una cantidad. Ahora todos son siglas. Si tú entras a mirar cómo está conformado el ejército, son tantas siglas que uno no, yo ya no tengo ni idea cómo es el cuento. Eso es siglas por todas partes, todo el mundo habla en siglas y todo el mundo habla de que ya ese enemigo guerrilla se acabó y resulta que son las disidencias, son guerrilla de la guerrilla que teníamos anteriormente. Los tipos andan armados, andan uniformados, atentan contra el ejército, no andan en grupos de a 200 o 300 o como antes que hacían un ataque y se reunían 600 bandidos, no, pero siguen estando aplicando las técnicas de guerrillas. Y hay otra parte del componente de este problema que tenemos interno, que es que la guerra sí cambió en el sentido de que ellos entendieron que no podían andar en grupos grandes porque eran sujetos a bombardeo. Entonces no andan en grupos grandes. Entendieron que es mejor andar de civil que uniformados, porque lógicamente son más difíciles de detectar. Pero cuando quieren amenazar a las poblaciones, se uniforman y patrullan los pueblos y todo esto, pues dice, uy, las FARC y las no sé qué. Eh, el resto son grupos delincuenciales, yo digo que son narcoterroristas, y son narcos porque están dedicados al negocio del narcotráfico, y son terroristas porque generan terror en la población. Y la definición de terrorista es el que genera terror, y ellos generan terror. Entonces, no hay que llamarlos de otra forma, ni grupos delincuenciales, ni GAOs, ni una cantidad de apelativos que les colocaron para no herir susceptibilidades y para que las FARC accedieran a firmar la paz y el señor Santos se ganara su premio Nobel de Paz, un premio Nobel de Paz totalmente falso y nos dejara a los militares engrampados en la JEP, porque la JEP fue hecha por tres socialistas, tres comunistas, todos los magistrados y magistradas que hay allá, inclusive muchos de ellos trabajaron en la Alvear Restrepo y en todos esos grupos que nos han venido persiguiendo desde hace 30 años, y son todos comunistas y se dedicaron a lavarle la cara a las FARC y a ensuciarle la cara al ejército. En este momento, hay en la JEP, hemos pasado por la JEP o vamos a pasar por la JEP 116 generales y de esos hay 16 o 18 que ya están para acusación y para una cantidad de cosas. Oiga, y el único pecado nuestro fue haber defendido este país. Y Santos nos deja esa herencia. Y ahora aparece eh, el, el Juan Carlos Pinzón como el gran candidato. Juan Carlos Pinzón fue secretario general de Santos, ministro de Defensa 2 años, embajador en Washington, apoyó el sí, se lamentó cuando ganó el no, y ahora aparece que es el niño sufrido, de acuerdo con lo que nos dice Uribe hace 2 días, que es el sufrido de Santos y que entonces por favor lo dejemos entrar a competir sin recordarle su historia. Y entonces así estamos con Roy Barreras, así estamos con Cristo, así estamos con una cantidad de esos personajes que en un momento determinado, o en un momento determinado no, que han pasado por todo el espectro ideológico, ¿no? De izquierda a derecha, por todos los gobiernos, por todas las cosas. Yo digo que han cambiado tanto que lo único que les falta es cambiar de sexo, Ricardo. De resto han cambiado todo. Y que ellos quieren que sean creíbles ante la sociedad y ante la opinión nacional. Y uno dice, oiga, ¿y la opinión va a ser tan ingenua y tan ilusa que les va a volver a creer? Yo no entiendo eso. Pero eso fue lo que sucedió con Santos. Y Santos, el único interés de Santos era su premio Nobel. A él no le importaba el ejército, a él no le importaba qué iba a pasar con nosotros. Y ahora posa del gran estadista, del gran expresidente que se sienta y dice una cantidad de cosas para sentirse que sigue siendo interesante y sigue siendo oído. Entonces, así es imposible y es imposible que eh, hayamos patrocinado este gobierno porque Santos patrocinó este gobierno y este gobierno patrocinó a Santos y Santos le prestó una cantidad de funcionarios con el cuentico es que no, aquí no hay santismo, eso es paja, ellos trabajaron conmigo, pero esos no son santistas.
y se los pasó todos a Petro y están en el gobierno Petro y siguen tan campantes y siguen haciendo política y uno dice, por Dios, es que así no se puede. Muchos de esos santistas también estuvieron en el gobierno de Duque. Yo quiero recordarle, general, que estuvo visitando también las guarniciones militares, los centros de detención, y les decía, como yo visitaba tanto militar preso, Ujú. yo me encontraba con él, y me encontraba cuando él iba, y él les decía, en la prensa decía, no, las FARC no, en las frases de cuántas son bandidos, y allá adentro decía, muchachos, no hay nada más que hacer. Sí, Hay que apoyar esto, hay que no sé qué, porque esto claro, no tiene vuelta de hoja y bla, 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 y les prometo una cosa, les prometo la otra. Eso era Pinzón. Uribe vendió la victoria del no, general, o sea, eso es un hecho. claro. Pero es que Uribe, ¿quién le dio el poder a Uribe para apropiarse del no? Sí, Se lo apropió por su cuenta y nadie protestó. Y Roy nadie, Barreras en el Congreso hizo el fast track y se robaron el plebiscito. Es que el sí, país no puede seguir teniendo memoria corta de que este presidente será lo malo que sea y habrá hecho todo lo malo, pero Santos se robó un plebiscito. sí, Así de sencillo es el tema con Santos. Y este era del gobierno de Santos. correcto. Entonces, entonces, Y Duque cuando subió, eso fue un desastre porque él dijo, y lo decía claramente, si yo quisiera acabar con la JEP, con los acuerdos, objeto, no solamente dos o tres, sino toda esa propuesta de la JEP. Él sacó adelante ese tema de la JEP y sacó adelante el tema de los acuerdos que instauró Santos. claro, Y yo siempre lo dije y lo publiqué años antes de que fuera elegido Petro. Petro fue pactado para ser el próximo presidente. O sea, hay todos, desde Uribe, Santos, fueron Duque. los jefes de debate de Petro Ajá, y lo pusieron ahí y la consecuencia de todo lo que hicieron ellos fue Petro. Y correcto, ahora sí quejándonos y entonces ahora nos estamos haciendo que salvemos el país cuando ellos fueron los promotores de esto y todos los funcionarios de esos gobiernos fueron promotores de que llegara Petro. correcto. ¿Qué lectura le da usted a que pretenda Uribe reencauchar a personajes como Pinzón? Mire, yo pienso que Uribe está jugando con una granada desasegurada con ese tema. Y le voy a decir que, mire, eso puede causar, que sería grave para el país, entre otras cosas. Eso puede causar un rompimiento, el macho en el centro democrático, que por lo menos es un partido consolidado, ha sido un partido organizado, ha sido un partido disciplinado, pero Uribe siempre tiene el problema de que escoge mal. Escoge bien, digo yo, porque escoge según la agenda, ¿no? Claro. No, pero mire, escogió a Santos y Santos al día siguiente lo traicionó. Lo traicionó, pero no ideológicamente, sino porque le quitó los puesticos. Ah, claro. No, pero Y fuera eso, lo traicionó en una concepción grande que venía de país y se entregó a las FARC. Santos se entregó a las FARC. pero Mire, Santos lo dijo una vez, general, lo dijo, y eso es muy cierto. Dijo usted, presidente Uribe, o expresidente Uribe, ¿de qué viene a hablar? Si los diálogos con las FARC y con ELN los veníamos cocinando desde que usted era presidente y yo era ministro. claro. Entonces, él siguió con la agenda. Lo que pasa es que le quitó el protagonismo a Uribe y no le dio ningún Ahora, puesto. Ricardo, pero yo sigo pensando que los presidentes tienen que buscar la paz. Sí. Y es válido que se hagan aproximaciones y que se hagan todo para decirle en un momento determinado, mire, usted no quiere sino plomo y le voy a dar plomo. Sí, Y ya, y se acaba el cuento. Pero es que Santos sí entregó el país a las FARC. Es sí. que si usted lee, usted debió leer el libro del general Mora, en donde el general Mora dice, oiga, había momentos en que ni siquiera nos consultaban y llegaba Jaramillo con una cosa, decía, pa, Mm. esto se hace así, pa, esto se hace aquí, pa, y todo era por Santos. Acuérdese que al final de las conversaciones, Santos manda a Roy Barreras allá y Roy Barreras es el que organiza la JEP. Sí. Entonces, es que con este país han jugado mucho y yo creo que la responsabilidad es de todos los que nos han gobernado y de todos los que hemos votado por esos.
porque han sido expertos es en engañarnos y en engañar al país. Eso me lleva a la siguiente pregunta general. ¿Por qué decide lanzarse? Precisamente, precisamente por todo esto que estamos hablando. Yo un día me senté ante mis hijos y les dije, mire, yo creo que yo tengo la posibilidad de hacer algo por este país, viendo el problema en el que estamos. Y no me puede quedar el arrepentimiento de quedarme sentado en mi casa cómodamente viendo cómo el país se destruye. Yo creo que tengo una ascendencia real sobre mucha gente en el ejército por muchas cosas. Yo hice una carrera militar muy decente. Yo no fui un tipo mala gente. Al contrario, siempre dije, oiga, yo tengo que ayudarle a mi subalterno, yo tengo que ayudarle a la gente porque yo siempre me consideré un bendecido por la vida. A mí tuve ciertas condiciones que hicieron que tuviera más que muchas personas. Entonces yo dije, voy a ponerme a unir a la reserva. La reserva es un potencial supremamente grande, veteranos hay, pensionados hay 240.000 personas, pero gente que ha pasado bajo banderas hay más de 6 millones de personas y dije, oiga, yo creo que yo les puedo llegar con algún mensaje de unión, de cohesión, porque muchas de nuestras cosas están en peligro, ¿no? Está en peligro nuestro sueldo de retiro, porque es un régimen especial, nuestro sistema de salud es un régimen especial, nuestro sistema de vivienda es un régimen especial. Entonces, cuando estos comunistas llegan al poder, lo primero que empiezan es a ver cómo nos quitan beneficios. Y yo dije, hombre, yo creo que yo puedo hacer algo. La primera llamada que llamé cuando salió la noticia en septiembre del año pasado, el 8 de septiembre, de que yo iba a armar un movimiento, me llamó un general muy amigo y me dijo, ¿qué hubo, don Quijote? Y le dije, ¿cómo así? Me dijo, usted se va a dedicar a unir a la reserva, eso no la une nadie. Y le dije, mi general, yo no sé si la voy a unir o no, pero yo le quiero decir que voy a hacer el esfuerzo. Voy a hacer el esfuerzo para que algún día yo me pueda sentar tranquilo en mi casa o en cualquier sitio y decir, yo traté, en cambio usted no, usted no, usted no, usted tampoco. Y yo propuse y usted no quiso y usted no ayudó y usted le puso palos a la rueda. Y estoy en ese empeño. He Parece tenido, que parece que le está yendo muy bien, ¿no? he tenido buena acogida. Ujú. Hay mucha gente que me ha llamado. Me he reunido con gente muy importante. Yo vivo en un club residencial aquí entre La Calera y Sopó, que es un club de elitista, porque es un club muy especial. Y la cantidad de gente que me, oiga, venga, lo he visto, lo no sé qué, yo lo apoyo, ¿qué necesita? Venga, yo lo organizo aquí, venga, yo lo organizo acá. Entonces, he tenido buena acogida y hicimos una cosa que fue muy importante los generales, Ricardo. Y es que armamos un consejo de generales retirados del ejército. En este momento, en ese consejo ya tenemos estatutos, tenemos la bandera, el escudo, el emblema, tenemos todo, ya está registrado, ya todo. Somos 160 generales de ejército que estamos afiliados a ese consejo. Ese consejo, pues, como usted entenderá, ahí hay personajes de hace muchos años y muy jóvenes que han trasegado por este país, tienen amigos en todas partes, tienen contactos en todas partes, los quieren en muchas partes, en otras los odiarán, o algunos los querrán, algunos los odiarán. Pero el 28 les voy a dar una conferencia hablando de lo que estoy haciendo, porque mucha gente en el chat que ya tenemos me ha dicho, mi general, cuente con mi apoyo que necesita, voy a cuadrar una reunión aquí, voy a cuadrar una reunión aquí, me están llamando del Huila que quieren llevarme allá para hablar con unos empresarios, me están hablando de varios sitios para ir y que quieren oír cuáles son mis planteamientos. Entonces creo que eso va bien. Eh, no pierdo la esperanza de que uno no sabe si uno se va a disparar en un momento determinado, como se pudo haber disparado Uribe, como se disparan ciertas personas, no lo sé. Pero por lo menos estoy haciendo un trabajo, estoy construyendo y le estoy diciendo a la reserva, mire, si hacemos un partido, usted no tiene que regalarse en todas las elecciones a diferentes partidos, sino que aquí va a tener su partido.
como darle pertenencia, como darle propiedad a esas agregaciones de oficiales, suboficiales y soldados que hay por todo el país y decirles, aquí tienen un partido para que ustedes se lancen por ese partido y ustedes defiendan una cosa que es muy importante, Ricardo, que es que son los principios y los valores con los que nos formaron a los militares. Yo le decía a alguien, no es posible que a todos los militares nos formaron con base en el honor, en la verdad, en el sacrificio, en la amistad, en el compañerismo, en una cantidad de principios, en la honradez, en la verdad, y que cuando salimos de las fuerzas militares botamos todos esos principios a la caneca. Oiga, si a lo que le está faltando a este país son principios y valores, porque ahora aquí eso ya no cuenta, eso ya no vale, la educación no vale, el buenos días, el buenas tardes, el buenas noches, el pararse, el saludar correctamente, eso ya no vale. Entonces, estoy inculcándole a la gente y diciéndole, lo primero que le voy a decir a los generales es, mire, señores, yo no soy monedita de oro para caerles bien a ustedes, pero les advierto que aquí hay unos que tampoco me caen bien a mí, porque esa es la connotación del ser humano, ¿no? Uno no le puede caer bien a todo el mundo. El proyecto es ese y yo quiero decirles que los que se quieran unir voluntariamente, perfecto. Y los que no, por favor, no le pongan palos en la rueda. Y ya. Pero hay una muy buena expectativa. Hay mucha gente respaldando la cosa y mucha gente que ha entendido que si nos cohesionamos arriba, podemos lograr la cohesión hacia abajo, porque todos tuvimos subalternos. A algunos nos quieren, muchos subalternos nos quieren, nos respaldan. Yo recibo llamadas hasta de soldados. Me encontré en Nueva York con un soldado que yo le ayudé en Arauca a hacerlo trasladar a Bucaramanga porque era la tercera vez que lo verían en combate y nadie lo quería dejar salir de Arauca y llevaba 12 años en Arauca. Y llegó a mi oficina, mi general, mire, me pasa esto. Ahí mismo cogí el teléfono, mire, ejército, necesito que me trasladen este soldado, tres heridas en combate, tres medallas al valor, tres medallas de herido, tres distintivos de herido en combate, necesito que me lo mande a Bucaramanga, la otra se fue para Bucaramanga, me lo encontré hace 2 meses en Nueva York, llegó donde yo estaba llorando de la alegría de verme y me abrazaba y no sé, y mi hija que estaba conmigo lloraba y todos los colombianos que estábamos en una reunión allá política, todos llorando de ver ese, el agradecimiento de ese soldado. Entonces yo le digo a todo el mundo, nosotros le hicimos muchos favores a mucha gente. Ah, sí, regañamos. Ah, sí, sancionamos porque seguramente se merecían la sanción, ¿no? Pero yo nunca tuve una libretica negra donde anotaba los nombres para fregar a los tipos, no. Entonces, yo creo que eso ha ayudado. El apellido ayuda porque es un apellido distinto, sonoro, de trascendencia militar muy larga. Entonces la gente dice, oiga, este tipo jala. Entonces creo que esa ha sido la sensación y tengo muy buenas sensaciones. Sí, igual yo, general. Eh, Imagino que entre sus propósitos será restablecer el fuero militar que Uribe le quitó a los militares, ¿no? Ah, pero pues claro. Pero es que mire, eh, todo el mundo es muy uribista y yo quiero confesarle a usted aquí que, que yo no fui tanto. Yo peleé mucho con él. No. Yo era comandante en Arauca cuando la época que volaban ese tubo, eso parecía una flauta y tumbaban todas las torres de energía a todas horas. Yo fui jefe de Estado Mayor allá 20 meses y después fui comandante de la brigada en Arauca 20 meses. O sea, me conozco Arauca como la palma de mi mano. Duré 40 meses en esa cosa. Y muchas veces me tiré el teléfono con Uribe porque me llamaba y me decía unas cosas y yo le decía, no, presidente, por ahí no es el cuento. Y después me llamaba el comandante general, lo van a dar de baja. Mi general, que me den de baja, pero yo no puedo llegar a un pueblo a dispararle a todo el mundo porque me voy para la cárcel y va para la cárcel todo el mundo. Pues, por favor. No. Y fuera de eso, en consejos comunitarios, un tipo una vez se paró un representante a la Cámara diciendo, es que, presidente, ¿cómo cree usted que donde el ejército tiene las antenas, el ELN tiene la antena de su emisora? Y me paré encolerizado y le dije hasta de que se iba a morir ese representante a la Cámara. Me tuvo que calmar Uribe y mis jefes me decían, y yo le decía, no, salimos de ahí y el comandante general, que era Mijaldo Espina, me dijo, lo van a dar de baja. Y le dije, me voy de baja, mi general. Pero ¿cómo quedo yo ante la comunidad y ante el presidente de que este tipo venga a decir que donde yo tengo mis antenas y tengo dos pelotones cuidando las antenas de todo el departamento, el ELN instaló su antena y yo tan tranquilo? ¿No? Entonces,
yo tuve muchas discusiones, yo realmente entiendo que yo fui un tipo muy polémico en el ejército porque yo no tenía filtro, yo cada vez que tenía que decir una vaina la decía. Yo me acuerdo cuando íbamos a entrar a reuniones con Montoya, yo era el jefe de operaciones, mis subalternos me decían, mi general, por favor, no le va a sacar la piedra a mi general Montoya, porque yo lo contradecía cuando no estaba de acuerdo. Todo el mundo le tenía un temor y yo le contradecía y vivíamos en punta. Y cada vez que él vaciaba a alguien, yo lo miraba y después él me decía, ¿usted por qué me mira así? Le dije, mi general, porque usted no puede tratar a las personas así. ¿Usted sabe cómo dejó a ese comandante de brigada cuando íbamos en el avión? ¿Usted cree que ese comandante de brigada ahorita va a decir, vengan mis comandantes de batallón y vamos a armar un plan? Ese tipo está tomando whisky, le importa un carajo porque usted le hizo quedar como un zapato ante su estado mayor. Entonces yo fui en eso muy así. Por eso cuando yo fui a la fiscalía, todo el mundo dijo que yo era el testigo estrella de la fiscalía contra todos los generales por los falsos positivos, porque yo nunca estuve de acuerdo con las bajas, por ejemplo. Nunca. Yo, yo estudié mucho la guerra de Vietnam y la guerra de Vietnam fue un body count mal hecho por Westmoreland y lo llevó a perder la guerra, porque empezó a convencer a todo el mundo que era matando y empezaban a matar indiscriminadamente gente y eso no alivió la guerra. Al final lo sacaron a patadas de Vietnam. Entonces yo decía lo mismo, yo decía, mire, las bajas no es todo. Si usted, porque usted primero que todo no puede comparar unidades distintas, ¿no? De infantería, de artillería, de caballería, de ingenieros, de planes energéticos civiles, no los puede comparar a todos iguales porque todos tienen una estructura diferente. Pero fuera de eso, todos están en áreas diferentes, tienen un enemigo diferente, algunos no tienen enemigo. ¿Usted cómo le va a exigir bajas a todo el mundo así? Entonces yo siempre fui un contradictor de las bajas y eso pues me causó muchos problemas porque yo decía, no, para mí no, eso no existe. Yo no clasifiqué nunca mis unidades, ni cuando fui comandante de la Brigada 13 en Bogotá, que era todo Cundinamarca, ni cuando fui comandante de la quinta división, tampoco nunca los clasifiqué. Yo llegaba a las unidades y había tipos que me decían, mi general, qué pena, no he hecho bajas. Y le decía, no, 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 muéstreme qué está haciendo, muéstreme su información de inteligencia. Y si yo veía que estaba bien, le decía, por ahí va bien, calma, calma, siga trabajando, siga buscando inteligencia. Entonces, para mí eso no fue determinante, pero sí en mi carrera militar me gastó, me granjeó enemigos. Entonces, lo que yo le digo a los generales, mire, ustedes pueden unirse o no unirse. Hay una gran mayoría que está haciéndome campaña dentro del mismo cuerpo de generales y he recibido en los últimos 5 días que se anunció que yo iba a hablar con ellos, he recibido fácilmente 70 mensajes de generales individuales diciéndome, mi Oh, general, lo apoyo, que eso es una gran cosa porque ahí hay un poder intelectual muy grande de gente que ha estado muy cerca a temas de inteligencia, a temas de defensa y seguridad nacional, a temas de cibernética, a temas de ingenieros militares, a temas de guerras modernas, de conflictos modernos, de conflictos distintos. Ahí hay un tanque de pensamiento valiosísimo para decirle al país, mire, esto es lo que queremos aportarle al país para que la gente entienda que la seguridad es un conjunto de cosas. Gente, podamos ser efectivos contra los bandidos, que es lo que no se ha hecho en el país. Porque como aquí somos reactivos, Ricardo, ¿no? Entonces aquí vivimos reaccionando a lo que pasa, no armando una estructura para evitar que pasen cosas. En la parte trasera del pelotón, siempre nos pasa eso. vemos lo que estamos teniendo problemas, creo Está como que mala la comunicación en algún lado. en Ahí, allá, no, allá en ya, las... ya estoy bien. Perfecto. Entonces, está muy interesante. Aquí, Dígame, general. ya. No, 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 ya está bien la comunicación. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Pues aquí sí, pero me parece que lo veo bien allá. Sí. Entonces, ¿usted podría, general, como resumirme cuáles son sus principales propuestas para Colombia? Mire, mi principal propuesta es una que estamos llamando desarrollo con seguridad en la Colombia profunda.
Si usted mira la problemática de este país, y que era lo que le dije al principio, el problema en este país es que perdimos la periferia. ¿Cuál es la periferia? Chocó. En el Chocó, la minería ilegal es desbordada, pero fuera de eso, el ELN cada vez que se le da la gana hace un paro armado y para todo el mundo. El Chocó está perdido. El Valle en el Pacífico está perdido. Y en Jamundí y en una cantidad más. Cauca está perdido. Nariño está perdido. Putumayo está perdido. Si usted ve toda la costa pacífica y empezamos ya en la frontera con Ecuador. Pero está perdido el sur del Caquetá, que es donde están realmente las disidencias. Está perdido el Guaviare. Del Guainía no sabemos, porque eso nadie sabe que el Guainía existe y nadie sabe qué es lo que pasa allá, pero bueno, supongamos. Acá está perdido. Norte de Santander está perdido. Pero frente al norte de Santander queda sur del Cesar y sur de Bolívar. Y sur de Bolívar está perdido y está cogiendo al sur del Cesar. Así lo están apretando. Porque por ahí van rutas de narcotráfico que van al, al Caribe. Pero aparte de eso, el Bajo Cauca antioqueño está perdido. Entonces, si usted mira, es la periferia realmente la que está perdida. ¿Y cuál es la característica de esa periferia? La característica de esa periferia es que es lo más pobre que tiene Colombia y lo más abandonado. Y es por una sola razón, porque allá no hay votos. Los votos están en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Eje Cafetero, Manizales, Armenia, Pereira. Ahí está la gran votación del país. En esa periferia, si usted cuenta los votos, yo creo que en esa periferia no llegan a 500.000 los votos. Estoy haciendo ese trabajo ahorita, es un trabajo interesante para mostrar esa teoría, que lo que está perdido en la periferia. Pero fuera de eso, en la periferia están todos los cultivos. Si usted mira, Cauca lleno, Nariño lleno, Putumayo lleno, sur de Caquetá lleno, eh, norte de Santander lleno, sur de Bolívar y medio y bajo Cauca antioqueño con el clan del Golfo lleno de coca. Entonces allá hay los fenómenos que originan la violencia, que son el narcotráfico, la minería ilegal y los grupos de bandidos. Que los grupos de bandidos se han apropiado de dos cosas, el territorio y las personas que habitan esos territorios. Y han crecido porque se han dedicado al reclutamiento. Entonces, ¿qué pasa con la juventud de esa periferia? Está totalmente concientizada hacia la delincuencia, no digamos hacia la guerrilla, pero digamos hacia la delincuencia, hacia la ilegalidad. Eso hay que recuperarlo. Esas regiones no tienen vías. Si usted mira, una vía y en mal estado siempre. No tienen agua potable, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación, no tienen todo. Y nosotros tenemos el arma para combatir eso que son nuestros ingenieros militares. Los ingenieros militares tienen la capacidad de hacer vías de cuarta y quinta generación, secundarias, terciarias, placahuella, puentes, escuelas, colegios, centros de salud, parques recreativos, polideportivos, pozos de agua, pozos de agua. Pero aparte de eso, cuando llegan los ingenieros, la propuesta nuestra es multiplicar los batallones de ingenieros por dos. En este momento hay 18, tienen que haber 36, casi que uno por departamento, pero lo que queremos es que en un departamento, por ejemplo, como el Cauca, que entren simultáneamente tres batallones de ingenieros. Al entrar tres batallones de ingenieros, ¿qué llega? Llega la seguridad, llega el Estado, pero pueden llegar los civiles asociados con los ingenieros militares, entonces nadie los va a extorsionar ni nadie nada. Y podemos llegar a esos sitios a decirle a la población que está desocupada, venga y les enseñamos un oficio y les enseñamos a hacer los oficios básicos de la construcción de vías, de la construcción de escuelas, de la construcción de polideportivos, de la esta. Y eso va amarrado simultáneamente a un plan que se llaman los soldados campesinos, que eso fue una experiencia que el ejército tuvo en su momento que dio muy buen resultado. ¿Por qué? Porque reclutamos de las áreas más críticas a los muchachos y los ponemos en la misma área. Entonces, ¿qué pasa con las familias? Que las familias los cuidan
Y al cuidarlos, le estamos quitando a la guerrilla la capacidad de reclutar muchachos y le estamos dando opciones a esos muchachos de que aprendan un oficio. Y como van a haber ingenieros militares, los vamos a poner a que aprendan los oficios básicos de construcción de carreteras, de escuelas, de acueductos, de alcantarillados, de todas las cosas. Entonces es un plan integral donde llega la seguridad, pero llega el Estado. Y eso le va a quitar el discurso a los bandidos. Que los bandidos les dicen a esas poblaciones, ¿sí ve? Ustedes viven abandonadas, ustedes no tienen una carretera. Pero eso tiene que llegar también combatiendo el narcotráfico, legalizando la minería, volviéndola legal, organizándola para que no destruyan el medio ambiente y no destruyan los ríos y no destruyan todo lo que está haciendo la minería ilegal y acabando con el narcotráfico, proponiéndole a las personas otras opciones con sus cultivos sustitutivos. Yo le decía a alguien, mire, si en lugar de nosotros estar pensando en un tren que va de Buenaventura a Barranquilla elevado para que podamos mirar el tapón del Darién desde arriba, un aeropuerto internacional en La Guajira para que lo manejen los guayús y llegue el turismo y todo, si empezamos por reducir la pobreza en el campo, que es la pobreza más grande que hay, los muchachos ya no quieren volver al campo porque ya el campo se volvió, no da opciones el campo. El trabajo en el campo no da ninguna opción y la mayor pobreza en Colombia está en el campo. Hay que quitarle ese discurso a la guerrilla y así se acaba la guerrilla. Ese es un plan muy grande que estamos estructurando y es un plan eh, que se lo pensamos proponer a los Estados Unidos, a manera de un plan Colombia, pero un plan Colombia donde el esfuerzo no sea el aparato militar, sino donde el esfuerzo sea la maquinaria amarilla. O sea, dotar a todos los batallones de ingenieros full para que puedan desempeñar full el trabajo que se les encomiende. Ahora, eso tendrá un componente militar, pero será mucho más pequeño. Y no vamos a hacer el gran alarde de que otro Plan Colombia. No. Por eso no lo queremos llamar Plan Colombia 2.0 ni nada por el estilo, sino es un plan de transformación social de la Colombia profunda. Más o menos estamos buscándole un título parecido a eso. Eso es lo primero, que yo creo que es fundamental para que le devolvamos al país la tranquilidad en la periferia y volvamos a esos campesinos otra vez a ser gente de bien. Recuerde usted que nuestros campesinos nunca tuvieron eh, vocación de coca, sino que se las metió Pablo Escobar. Pero nuestros campesinos sobrevivían ahí con la yuquita, las dos gallinitas, el cerdito y la vaquita que les daba leche. Y Pablo Escobar los volvió coqueros, cocaleros, mejor dicho. Entonces, ese es un plan muy serio que tenemos en grande. Lo segundo que queremos hacer es que queremos reestructurar todo lo que tiene que ver con defensa y seguridad nacional, empezando por la política de defensa y seguridad nacional, porque nosotros somos expertos en ese tema. Entonces, hay que reformar la ley de inteligencia, hay que hacer el libro blanco del país, hay que hacer una cantidad de cosas para reestructurar todas las agencias, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Unidad Nacional de Protección, la Supervigilancia de la Supervigilancia y Seguridad, el Ministerio de Defensa, una cantidad de cosas que la Dirección Nacional de Inteligencia que está en manos del M-19. Entonces, queremos presentarle al país un reordenamiento del componente de seguridad y ese podría ser el segundo foco. El tercer foco o la tercera línea. Tenemos que recuperar las relaciones internacionales con nuestros principales aliados, Estados Unidos e Israel. Las fuerzas militares de Colombia depende su supervivencia de Israel, porque es que con ellos llevamos una alianza de hace 35 años, desde donde el fusil y la munición vienen de Israel, llegando a los aviones, plataforma y a los Black Hawk y a los visores nocturnos y a todo. Y nuestro principal aliado toda la vida ha sido Estados Unidos. Es que nosotros comercial y militarmente no podemos despegarnos de los Estados Unidos. Y los mamertos dicen, ¡guau! ¿Y por qué vamos a tener un patrón? Entonces nos vamos para el otro lado. Entonces nuestro patrón al otro lado va a ser China o Rusia. Eso es lo que queremos. No, no. Entonces, esa es una tercera parte del discurso que es importante. La otra es la familia, Ricardo.
Yo creo que si sigue esa violencia intrafamiliar en Colombia, en donde todas las disputas se resuelven a cuchillo y matando a la señora y botándola de un quinto piso y todas las cosas, tenemos que hacer un trabajo muy especial hacia la familia. La familia es la base de la sociedad. La célula principal de la sociedad es la familia. Si en la familia las cosas empiezan mal, de ahí para adelante apague y vámonos. Porque en el colegio a las personas lo que le enseñan es conocimientos y algo, y mantienen la disciplina y les inculcan algunos valores, aunque eso se ha perdido, ¿no? Eso está en manos de FECODE y eso allá en educación hay de todo. Entonces usted, niño de 5 años, ¿usted quiere ser niño o niña? Yo quiero ser niña. ¿Por qué? Ah, porque sí. Y entonces le ponen faldita y ya se vuelve niña. Entonces dice uno, la familia es como en todo el reino animal, ¿no? Hembra, macho, hijos. Entonces ahora venimos con unos discursos como el del ministro ese de la igualdad, que es una marica. Y entonces uno dice, ¿qué es una marica? ¿No? Entonces, ese tema es un tema también crítico. Y yo pienso que esas más o menos son las líneas que hemos estructurado hasta el momento. Excelente. Y son líneas serias, son líneas de las cuales nadie habla. Mire, el otro día me encontré con Juan Meyer, ¿se acuerda de Juan Meyer, que fue Sí, ministro? claro. ¿Verdad? Él vive aquí donde yo vivo y me lo encontré en la cafetería de la piscina. Y hubo, don Juan, trabajamos juntos cuando estábamos con Pastrana. Hola, mi general, ¿cómo de que? Oye, ya lo he visto que está en esta vaina. Le dije, sí, oiga, yo sigo pensando. Y me dice el tipo, "Sí, claro, es que aquí el problema es la periferia". Le dije, no me joda, me está robando el discurso usted porque eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces me dijo, ese es el discurso y esa es la cosa. Entonces hay gente que entiende la cosa, pero nadie está hablando de eso. Todo el mundo habla de, bueno, ese sería, vamos en tres líneas. La cuarta línea, tenemos que fortalecerla en tecnología, en equipamiento, en entrenamiento y equiparla jurídicamente para que pueda luchar la guerra que estamos luchando. O sea, justicia penal militar, volver a tener el fuero militar. No puede ser que nosotros los colombianos que estamos con el uniforme no tengamos un respaldo y todos vayamos a terminar en la JEP o terminar en la fiscalía con unos fiscales que no tienen ni idea a qué huele un soldado, empezando por ahí, ni cómo es una operación militar, ni cómo en una operación militar se pueden cometer fallas, porque es que en una operación militar lo que la gente no ha entendido es que es la vida de uno contra la vida de otro y uno no sabe cómo reacciona. A nadie lo preparan para eso. Eso es en el momento que se da. Entonces, eso tiene que entenderlo una justicia que entienda. Pues no puede ser que tengamos los helicópteros en tierra, los Black Hawk, los MI. No puede ser que al ejército le han quitado más de 1.200.000.000.000 de pesos en lo que va de este gobierno. No puede ser que la gente siga desmotivada porque no tiene un respaldo de nadie. Y la gente dice, si yo hago, me empapelo y me empiezan a investigar y me empiezan tengo que empezar a pagar abogado y me ponen a medio sueldo y una cantidad de cosas. Mira, Ricardo, dentro del curso que va para tenientes coroneles ahorita, que son los compañeros de escuela militar de mi hijo, hay 80 mayores que no quisieron ir a curso teniendo méritos para ir. Dijeron, prefiero graduarme con el 70% de la pensión e irme tranquilo y no seguir a que termine empapelado, porque ellos van a ser los comandantes de batallón del año entrante. Y esos comandantes de batallón son los que tienen la responsabilidad de la guerra. Y ahí es donde se empapelan, en la guerra. Entonces, con las fuerzas militares toca hacer un trabajo grande y toca hacer un trabajo que yo he venido insistiendo desde hace rato y nadie ha querido ponerle cuidado, y es el estatuto de la carrera militar. No puede ser igual que gane un teniente logístico que está sentado en un escritorio contando papas a un teniente de infantería que está en la guerra. No puede ser igual su carrera, sí, su línea de carrera. Entonces tenemos que
modificar el estatuto de la carrera, porque mire, yo en los Estados Unidos, yo estuve en los Estados Unidos y una vez, estando en la escuela de Ranger, llegaron unos helicópteros para llevarnos a alguna parte y yo vi que esos tipos tenían un distintivo de capitán distinto a los del capitán gringo y pregunté esto qué son y me dijeron son los Warrant Officers. ¿Qué es un Warrant Officer? Es un oficial que está contratado para un trabajo. Entonces, esos tipos, ¿qué eran? Pilotos. Y ellos no iban a ser ni comandantes de ejército, ni comandantes de división, ni de brigada, sino pilotos. Entonces iban a durar 40 años de pilotos y tenían una carrera diferenciada de los otros, de los de fuerzas especiales, de los de infantería, de los de caballería, de los de artillería. Porque a ellos lo necesitaban era para volar helicópteros, no más. Y no puede ser que a un tipo que se le invierte una cantidad de plata para volverlo piloto, entonces lo obliguemos a ser comandante de un batallón porque tiene que cumplir el requisito de mando de tropa. No, a ese tipo cuando entre usted va a ser piloto, si le gusta su carrera va a ser así y punto. Y si no, no entre. Entonces eso se tiene que reformar porque eso nos está haciendo mucho daño. Entonces llega una mujer politóloga y llega de teniente y le gana lo mismo y hace el mismo tiempo en el grado que un teniente de infantería. Y esta niña está sentada en una oficina todo el día viendo política y hablando de cosas de política. Y el otro está dándose plomo en el monte. Entonces, eso toca modificarlo. En las fuerzas militares toca hacer un trabajo muy grande porque fuera de eso, toca recuperar pie de fuerza que hemos perdido. Pero es que recuperar pie de fuerza, todo el mundo dice, no, pues incorporen 70.000. ¿De dónde? Si es que el soldado profesional se forma del soldado regular que dura 18 meses en el servicio y de ahí pasa a un entrenamiento especial y se vuelve soldado profesional. Entonces, eso uno no alcanzaría a recuperar. Yo creo que uno, para recuperar 70.000 hombres de pie de fuerza, tiene que durar por lo menos 5 años recuperando. Pero fuera de eso toca darle presupuesto porque toca alimentarlo, vestirlo, que duerma, que tenga el equipo para combatir, que todas las cosas. O sea que en las fuerzas militares hay que hacer un trabajo supremamente duro para devolverles las capacidades y otro más duro para devolverles la moral, Ricardo. Porque la gente está desmoralizada, está desmotivada y está los, perdón, Claro. los grados están muy, muy menguados. La gente, hay muy poca gente, hay pocos capitanes, hay pocos mayores, hay falencias en los grados. Entonces, las fuerzas militares tiene que ser un objetivo primordial, porque fuera de eso, a las fuerzas militares hay que devolverles la autoridad y a la policía. No puede ser. El otro día vi un policía que detuvo a un tipo con un revólver y el tipo no le quería soltar el revólver y en un momento que se descuidó el policía, dijo, ¡pum! Y mató al policía. Y dice uno, y el policía con su arma ahí, y dice uno, ¿para qué les damos armas si no las pueden utilizar? Entonces démosles un taser o démosles algo que la persona que se les va a sacar tenga su corrientazo y eche para allá, si es que no puede utilizar el arma. Pero yo siempre cuento una anécdota de una cosa que vi que una persecución en los Estados Unidos perseguían a un negro que iba en una camioneta y toda la policía detrás, todo lo que muestran en las persecuciones, ¿no? Y de golpe el tipo se voltea y se baja del carro y se baja de la camioneta y se baja con una pistola disparando y le pegan 62 tiros al tipo. Y entonces los periodistas le preguntan, oiga, ¿y por qué 62 tiros? Y el jefe de policía dice, porque se nos acabó la munición. Sí, O si no, sí le lo pegado escuché. más. Pero es que, entonces, ¿para qué les dan las armas? Claro. Entonces, hay que empezar a enseñarle al ciudadano, educar al ciudadano, diciendo, este señor es el Estado y este señor está armado. Y si él ve su vida en peligro, lo primero que va a hacer es utilizar su arma para defenderse. Y no que sea la última opción de un policía. Usted ha visto que llegan los policías a cualquier riña, a cualquier cosa, No. y la comunidad los coge y les da una palera, les quema la moto y les toca salir corriendo y el Sí. tipo corriendo con la pistola al cinto. Y dice uno, ¿para qué le dan la pistola? ¿Para qué lo mandan si el tipo no va a poder utilizar la pistola? En cambio, si a usted lo para un policía en los Estados Unidos a pedirle el pase, lo primero que el tipo hace es tan, deme su pase, señor, y manos al timón. Y Ujú. donde usted no haga caso, el tipo saca la pistola y le pega un tiro. Eso Sí. sí. Usted, donde no haga caso, le dan.
Entonces hay que devolverle a la fuerza militar y a la policía la autoridad, especialmente a la policía. Yo entiendo la relación de medio a fin con ese tema, pero hay mucha gente que no entiende en qué influye la grandeza de un país, el progreso de un país, el que haya unas fuerzas militares y unas fuerzas de policía sólidas y respetadas. ¿Cómo nos cuenta usted eso, general? Pues mire, la base del desarrollo de un país está en la seguridad y en las instituciones que respaldan esa seguridad. Porque es que si no hay seguridad, no hay inversión, no hay confianza, no hay emprendimientos, no hay nada. La seguridad es la base fundamental de todo el desarrollo de un país. Y si uno fortalece esa institución y la gente entiende que tiene que respetar esa institución, nos pasa lo que pasa en los Estados Unidos, Ricardo. Usted llega a los Estados Unidos y hay una línea amarilla y le dicen, no pase hasta que lo llamen. Y usted, colombiano indisciplinado, se para ahí y no pasa hasta que lo llaman. Porque la autoridad se impone, como dicen los chilenos, ¿no? Por la razón o la fuerza. Ujú, Pero eso empieza desde los niños pequeños. Acuerde que en las escuelas de los gringos va la policía a las escuelas y le dice, yo soy un policía y yo tengo esto. Y les enseñan a los niños desde chiquitos el respeto a la autoridad. Porque es que sin autoridad estamos como estamos, ¿no? Entonces, cuando la autoridad no está respaldada por el Estado, deja de ser autoridad y el policía dice, no voy, váyase para allá. ¿Qué voy a arriesgar mi vida? ¿Para qué? Si eso no tiene ningún sentido. Entonces hay que educar a la gente y decirle, mire, esta es la base fundamental del desarrollo de un país y la base fundamental de ese desarrollo está en las instituciones. Está en el Congreso, está en las Cortes, está en la Presidencia, pero está en las instituciones que velan por la seguridad y que le garantizan a las personas igualdad ante la ley. Si yo me porto bien, a mí no me pasa nada. Si yo me porto mal, me cae la autoridad y me lleva a la justicia y tengo que pagar en donde, en una cárcel y sin privilegios además. sí. No hay privilegio. El que entra a la cárcel entra con el número 00028, 00029 y no tiene ni celda especial, ni patio especial, ni nada. Tiene una celda, como todos deben tener los bandidos. Ni redes sociales, ¿Ah? ni redes sociales. Ni redes sociales, ni celular, ni nada, ni los vigilantes, ni los del INPEC tienen redes sociales, ni nada, y en las cárceles no entra el celular, y para eso hay un teléfono fijo y punto. Sí. El que quiera llamar tiene una tarjeta y todas las llamadas que hagan los reos son monitorizadas Ujú, y son grabadas y sirven para que se condene más al tipo si está delinquiendo desde la cárcel. Entonces yo pienso que mm, ahí es un tema crítico, es el tema de autoridad, el tema de respaldo a la policía y al ejército. Porque si no, vivimos en el caos, que es lo que le fascina a este gobierno, vivir en el caos. Y entonces vivimos perdonando gente, sacamos a los delincuentes de la cárcel y los mostramos en una tribuna porque van a ser nuestros gestores de paz. Entonces los bandidos nos están enseñando de paz a la gente de bien. Y dice uno, mm, oiga, ¿por dónde va el agua al molino? Es que estamos en un enredo de cosas y en un enredo de discursos y al final, entonces el que paga el pato es el policía. Mire lo que pasó hace un día o 2 días. Una patrulla militar persiguió unas camionetas blindadas donde iba la señora Alcué, ah, sí. esa, y se Ujú. va. Y no sé qué dice cuándo. Y hoy salió la Procuraduría, vamos a investigar la conducta de los soldados. Y dice uno, oiga, los soldados ven unas caravanas con unas camionetas que no le hacen caso a nada, donde hemos tenido ya evidencias de que se transportan bandidos y todo, y hacen el seguimiento y lo paran, y entonces la senadora se molesta. En lugar de bajarse y decir, oiga, soldado, venga, yo lo felicito, qué berraqueras, yo soy fulanita, qué bien que ustedes hagan este control, mire, si quieren requisen, porque es que aquí hay una cantidad de personas por encima de la ley. Y entonces cuando la ley llega, entonces usted no sabe quién soy yo, usted no sabe quién es mi papá. Y ahí empiezan todos los males de este país. Porque el pobre policía que está ahí dice, ¿sabe qué? Yo no hago nada. ¿Para qué? ¿Para qué? Meten al delincuente y vuelve un juez y lo saca y lo meten 12 veces y lo sacan y le dan casa por cárcel y nunca está en la casa y le dan una manilla, una cosa electrónica y no funciona.
y nadie lo controla. Entonces está perdida totalmente la autoridad. Y esa es la base fundamental para que los ciudadanos se comporten, para que los ciudadanos entiendan que hay que estar al lado de la ley, que hay que estar dentro de la ley y colaborar, como en las películas esas que uno ve de los gringos, que de golpe hay una cosa en un barrio y una viejita se asoma así por la muestra una viejita asomando por la cortina y lo primero que hace es 911. Oiga, señor policía, es que estoy aquí, está pasando algo raro aquí al frente, que la gente entienda que la seguridad empieza por cada uno de ellos. Usted cuando va a salir de su casa, ¿usted qué verifica? Verifica que la puerta quede cerrada, que todas las ventanas queden cerradas, que todo quede apagado. Ahí empieza la seguridad por usted mismo. Y en la calle empieza porque si usted ve un hecho que atenta contra la seguridad de todos, usted inmediatamente denuncia, pero aquí todo el mundo le saca el cuerpo a la denuncia. ¿Y por qué le saca el cuerpo a la denuncia? Porque la autoridad no responde. ¿Y por qué la autoridad no responde? Porque es escasa, porque tecnológicamente no está dotada, pero fuera de eso, porque no tiene el espíritu de ir. Usted a un policía en los Estados Unidos no se le ocurre sacar un billete de $50 para mostrárselo, porque está firmando su sentencia de muerte y se va para la cárcel. Claro, Aquí lo primero que hace el tipo es, oiga, mi hermano, ¿cómo arreglamos? ¿No? Y el pobre policía mal pago y todo dice, pues arreglemos y arreglan. Entonces hay una cantidad de cosas en fuerza militar y policías que hay que revisar bien. Formación con base en estímulos. En los de la JEP dicen, no, es que los falsos positivos se presentaron porque había estímulos y entonces el que combatía y hacía bajas le daban estímulos. Hombre, pues la función era acabar con los bandidos y estaban ahí y había un combate y se comportaba bien. ¿Cuál era el problema de darle un estímulo? Ninguno. Eso era normal. Entonces, ¿por qué le dan a uno con decoraciones? ¿Porque es el más malo de la manada o porque es el mejor? Porque es el mejor y eso es una manera de estimularlo a que siga siendo bueno o que se vuelva más bueno. Entonces, hay que mirar el tema de estímulos, hay que mirar el tema del régimen disciplinario y hay que mirar el tema de la justicia penal militar seriamente, Ricardo. Entonces, eh, la- ese componente de fuerza militar es crítico y está eh, crítico. ok, Porque está crítico porque Petro se lo está comprando a punta de sueldo y de comida. Entonces ya a los soldados les prometió que para el año entrante van a ganar un sueldo básico mensual mínimo. Esos son 130.000 hombres y quiere decir que son 130.000 familias que van a votar por Petro, porque ese soldado le está solucionando el problema de hambre a toda su familia. ¿Sí? cierto. Entonces, eso es grave. Fuera de eso, que ahora les mejoraron la partida de alimentación porque le daban más plata para un preso que para un soldado. Bueno, sí, eso sí es un desatino, ¿no? Que un preso coma mejor que un soldado, pues sí es un desatino. Pero porque, dice el comandante general, porque ahora sí comen carne por las noches. Yo toda la vida comí carne por las noches y mis soldados comieron siempre carne por las noches, ¿no? Puede ser que en el monte no coman carne todos los días porque ¿cómo hacen? ¿No? Si Ujú. les abastecemos cada 20 días, ¿cómo hacen para que la carne se mantenga bien? Pero Petro está horadando ahí debajo la base para que se caiga la pirámide. Está haciendo lo contrario a lo que hizo Chávez, que Chávez multiplicó los generales arriba para que le sostuviera el resto del ejército. Este está horadando la base para que se caiga el ejército. Porque al fin y al cabo, acuérdese que lo de Petro con el ejército es una venganza Correcto. por lo que el ejército le hizo al M-19. Sí, El tema de fuerzas militares es crítico. ¿Y quiénes mejores para reformar las fuerzas militares que nosotros los generales que la conocemos perfectamente? Dígame quién. Nadie. de acuerdo. Bueno, Hay nombres en su cabeza que estén sonando para que lo acompañen en un equipo de gobierno? sí, bastantes nombres. Podríamos conocer Sí. algunos. Prefiero no. Ok, Prefiero no para que no empiece todo el mundo a decir, ah, ya se casó con este y con este. ok, Pero mire, Ricardo, le voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tiene que ser un general. correcto. Y en el Ministerio de Defensa tiene que haber gente militar, no gente civil. No, no digo todos, porque tiene que haber expertos en temas que tienen que ayudar. Hombre, pero no es posible que en el Ministerio de Defensa no haya militares. Si usted va al Pentágono, Ricardo, yo he ido al Pentágono 1000 veces y el Pentágono es lleno de militares, porque no puede ser de otra forma la gente que maneja la seguridad de un país que esté en manos de civiles
que lleguen como la muchachita esa que acaban de nombrar de viceministra de Planeación, una cuota política impuesta por Petro y el ministro feliz y sonriente posesionándola hoy. Y todos tan tranquilos y se va a manejar, esa vieja va a manejar generales que llevan 30 años manejando las fuerzas y diciéndoles en planeación qué es lo que hay que hacer para comprar equipos para la guerra. Una mujer que no tiene ni idea cuál es la guerra. Entonces, tiene que haber, mire, todas las empresas del GESET, del Grupo Social y Empresarial del Estado, ahí está Indomil, Cotecmar, Club Militar, Hotel Tequendama, Cremil, Vivienda Militar, Fondo Rotatorio de la Policía, todo eso tiene que estar manejado por gente responsable, gente que haya probado sus condiciones durante mucho tiempo en la carrera, la agencia logística. Tiene que haber gente que conozca el tema. Y no es que ahora todo el mundo diga, es que ahora se militarizó todo esto. No, eso sí tiene que ser militarizado porque en el Ministerio de Hacienda no puede haber militares, tiene que haber en el Ministerio de Defensa, que es de lo que se sabe. En el Ministerio de Hacienda tiene que haber economistas y tiene que haber gente experta en planeación y tiene que haber gente, en el Ministerio de Salud tiene que haber médicos, eso es zapatero a tus zapatos. Entonces sí, por ejemplo, la Dirección Nacional de Inteligencia tiene que estar en manos de gente, de un general, de gente responsable, de gente que conozca de inteligencia y que sea capaz de conocer las inteligencias de las fuerzas que todas confluyen hacia la Dirección Nacional de Inteligencia. Eso no puede ser una gestapo del gobierno, que es lo que está haciendo, que cada vez que van a haber ascensos, entonces coge la lista de ascensos y empieza a meterse a ver qué es lo que tienen para que no asciendan o para Yacurso. Y entonces el DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia, dice quién asciende y quién no asciende, cuando eso era una cosa que era absolutamente nuestra, porque si hay alguien que nos conozcamos uno, con cada uno de nosotros, somos en el ejército que hemos vivido así todo el tiempo en las fuerzas militares. Entonces, ese tema de fuerzas militares es un tema crítico y es un tema que las fuerzas militares, especialmente el ejército, significan la estabilidad del país. El día que las fuerzas militares nuestras se vuelvan como la fuerza de Venezuela, se cae el gobierno y llega un dictador. Y su gran gestión y los partidos pues, los sostienen son las fuerzas militares. El día que las fuerzas militares le muevan el tapete, se cae. Se cae. Nosotros no podemos permitir que los militares sean las fuerzas militares de un gobierno. Las fuerzas militares y la policía son las fuerzas militares de la nación. Y ellos tienen que tener claro ese concepto. Que yo sea el jefe supremo es una cosa, pero que yo me las meta al bolsillo no puede ser. Ellos tienen que cumplir su labor constitucional y ese es un riesgo muy grande que tenemos. Casi nadie lo ve de esa manera porque todo el mundo ve el problema de seguridad, es echar bala y bombas y no sé qué, pero esto es más problemático. Las fuerzas militares, el espíritu de las fuerzas militares, Correcto. la capacidad combativa que tienen las fuerzas militares para solucionar el problema. Entonces eso es crítico. Bien, Otra cosa, otra línea, la corrupción. Mire, alguien tiene que acabar con la enfermedad al Congreso. Alguien tiene que acabar. Congresistas. No, es que si los congresistas tienen proyectos, ellos tienen que entrar con su proyecto a un banco de proyectos y el gobierno al que dice si se hace o no se hace. Ahí no se pagan favores. Ahí no le damos proyectos a un congresista para que el congresista corrompa a un alcalde o a un no sé qué y vivamos en un estado de corrupción permanente. No, todo eso tiene que entrar a un banco de proyectos nacionales. Y hay que poner un monto y decir, todos los proyectos de este monto para arriba tienen que pasar por aquí. Y ahí tiene que haber transparencia absoluta y se le tiene que decir sí o no a un proyecto que se presente. Y tiene que cumplir todos los pasos de una ley de contratación y tiene que ser una cosa transparente donde se abran sobres simultáneamente, donde no tengan comunicación. Como recuerda usted cuando habían los jueces sin rostro,
que nadie tenga acceso a eso. Eso es cerrado, eso es aparte. Esos tipos tienen un sueldo especial y tienen una cosa especial porque eso nos tiene que garantizar la corrupción y tenemos que acabar la tramitología y le voy a poner un ejemplo. Usted va a Indumil a comprar una pistola y le toca hacer una cola a la macha, presentar una cantidad de papeles, pagar una cantidad de estampillas. Tiene que hacerse examen médico de oídos, de vista, de nariz, de boca, bueno, de todo. Tiene que mostrar que sabe disparar armas o lo tienen que entrenar. Y después de 6 meses usted logra sacar su salvoconducto. Y salvoconducto nacional. Entonces, ese tipo que tiene un salvoconducto que le da Indomil ya no sirve para nada, porque tiene que sacar uno especial. Entonces, tiene que ir a una brigada, a que la brigada le dé un permiso especial para que pueda mover el arma en el departamento o a nivel nacional. Otro trámite. Entonces, el tipo llega en enero a hacer su trámite y claro, el comandante de la brigada y el jefe de Estado Mayor tienen una cosa así de papeles, de solicitudes de todo el mundo. Entonces, mientras revisan, mientras piden antecedentes a todas partes y todo, llega octubre y ya, pues, le sale a usted el permiso de armas para octubre y le sale por un año, o sea que le sirve para noviembre y diciembre y vuelva a hacer la vuelta. ¿Qué Ujú. genera eso? Eso genera que la gente llegue donde el sargento que recoge las cosas y lo corrompa y le diga, oiga, ¿por qué no me mueve mi cosita para arriba a ver si me sale más rápido? Oiga, cuando se supone que el trámite, si está bien hecho en Indumil, ahí se han constatado todos los antecedentes de las personas, todo el prontuario de las personas, todo el prontuario de las empresas, y ese salvoconducto tiene que ser un salvoconducto que rija a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento la gente que tiene armas no volvió a renovar el salvoconducto porque dice, ¿para qué renuevo el salvoconducto? A mí mucha gente me dice, oiga, tengo un arma que hace 10 años no renuevo el salvoconducto, ¿qué hago? Y yo le digo, búsquese un buen carpintero. El tipo me dice, ¿un buen carpintero? ¿Y para qué? Y le dije, para que le haga un marco bien bonito y cuelga la pistola en una pared de su casa, porque no le sirve para nada más. Entonces, todos esos pasos y todos esos trámites generan corrupción. Y ahí es donde empieza la corrupción. Yo en el ejército decía, tenemos que acabar con los pequeños focos de corrupción. El foco de corrupción más pequeño era el administrador del casino de oficiales. Entonces él hacía el mercado, iba donde el de la carne y le decía, le compro la carne, pero me da carne para mí. Le compro la papa, pero me da papa para mí. Entonces él hacía mercado gratis a costillas de nosotros. El otro era la tienda del soldado. El otro era no sé qué. Entonces yo decía, acabemos los pequeños focos de corrupción. Si hay 30 brigadas en el ejército, hay 30 batallones de servicios. Reforcemos esos 30 batallones de servicios y ellos son los que administran las unidades que tienen bajo su mando. Entonces no tenemos que revisar sino 30 al año, que si no, nos toca revisar 200 batallones al año. Entonces el tema de corrupción es un tema de tecnología, de tramitología y de acabar los focos de corrupción que hay en todo. Dígame usted, ¿para qué le sirve? ¿Por qué usted tiene que autenticar una fotocopia de una cédula? Ujú. ¿Sí? Para que el notario gane plata, no más, para que el notario eche la firma. Él no verifica con nadie si esa firma está bien, sino que se la suben, él firma y por esa firma se gana 5.000 pesos o no sé cuántos pesos. Entonces, toda esa tramitología, todas esas cosas que no funcionan, hay que revisar. Mire, estuve en Bucaramanga en una empresa que digitaliza los archivos de empresas. Eso es una vaina impresionante, impresionante. Entonces, tenemos que empezar por digitalizar la información del Estado. Tenemos que empezar porque el ciudadano pueda entrar y diga, ¡trum! Y ¡pran! Le aparezca ahí toda la información que él necesita saber. Y eso lo hacen en esas empresas. Y hay empresas que hay en Colombia de eso. Entonces, corrupción. Tamaño del Estado. Tenemos que reducir el Estado. Porque es que no puede ser que tengamos ese Estado. No puede ser que tengamos esa mano de embajadas que no sirven para nada, sino sirven para pagar favores. ¿Cuánto le cuesta un embajador a Colombia? Mire, un embajador mensualmente a Colombia en cualquier parte le cuesta 15.000 dólares. Fuera de eso tiene una casa que cuesta, si pagáramos, si ese tipo pagara el arriendo de esa casa, serían otros 15.000 dólares. Ahí van 30, tiene un conductor.
que gana 5 o 6, son 36. Tiene gastos de representación por 15, son $51.000. Un embajador fácilmente se gasta $70.000 al mes. Oiga, y tenemos una cantidad de embajadas que no producen un solo negocio para el país. Unos tipos que no hacen absolutamente nada. Y fuera de eso tienen el cuerpo, ¿no? Tienen el segundo en la embajada, el tercero en la embajada, el cuarto en la embajada, el quinto en la embajada, el que abre la puerta, el que lleva los tintos, el que... Y dice uno, oiga, ¿cuánto nos cuestan una cantidad de embajadas de esas? ¿Cuánto nos cuestan las nóminas paralelas de los ministerios? Que uno dice, ¿cómo es posible que un ministerio tenga 300 contratistas? Quiere decir que tiene 300 funcionarios que no sirven para nada, porque si para todo hay que contratar un contratista. Entonces hay una cantidad de vicios. Los viceministerios, por ejemplo. El Ministerio de la Igualdad tiene 6 viceministerios. ¿Cuánto cuesta un viceministro? ¿Qué hace un viceministro? Tiene un equipo de trabajo que le llega y le dice, mire, hemos hecho, y el tipo dice, bueno, eso es todo lo que hace un viceministro. Pero ese viceministro tiene carros blindados, tiene escolta, tiene teléfono celular, tiene secretaria, tiene un equipo que trabaja para él. Cuando antes eso era una dirección. ¿Por qué viceministros? Entonces uno dice, oiga, si nosotros logramos reestructurar el Estado, el presupuesto general de la nación se tiene que bajar machamente y tenemos que poder empezar a pagar la deuda y poder a pagar una cantidad de cosas, porque es que al fin y al cabo el Estado lo único que hace es que recaude impuestos. El Estado no produce dinero en ninguna parte. Entonces un Estado paquidérmico como este que tenemos, un Estado lleno de funcionarios que no sirven para nada, unos ministerios que uno dice, Ministerio del Deporte, en el presupuesto general que van a aprobar, lo redujeron de 800.000 o 900.000 millones a 300.000 millones de pesos el presupuesto. Amerita tener un ministerio con un presupuesto de 300.000 millones cuando yo manejaba en Indumil, que es una empresa, 700.000 millones. Amerita tener un ministro, viceministro y todas las cosas. Yo le pregunto a usted, Ricardo, de darme 5 nombres de ministros. Nadie los conoce, nadie sabe qué hacen. Oí que el presidente Petro ya dio la orden que el 8 de noviembre empieza la ley de garantías, entonces que los ministros a partir de este momento no lo lleven a echar una palada ni a poner la primera piedra, sino a concluir las cosas que han hecho, porque llega la ley de garantías ya. Oiga, yo creo que hay ministerios que no van a mostrar nada, dígame, el ministro de Cultura, el ministro de las TIC, dice uno una cantidad de ministerios que uno dice. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son los proyectos que le han presentado al país? No es que llegue uno como Milei que diga, pa, 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 pa. No, pero venga, revisemos los ministerios, reduzcamos los ministerios y démosle más juego a las regiones, que los que muevan realmente las regiones sean gobernadores y alcaldes. Y a ellos es que a los que hay que ayudarles. Para eso está el gobierno. El gobierno no está para la burocracia que tiene. El DAPRE. El DAPRE tiene no sé cuántos miles de millones de presupuesto. ¿Y qué hace el DAPRE? ¿Ah? ¿Es para alimentar al presidente y a la vicepresidenta? Entonces dice uno, mire, el Estado requiere un estudio un, eh, una reestructuración tenaz. Y esa es otra de las cosas que yo tengo aquí, entre Muy pecho bien. y espalda, la reestructuración del Estado. La exploración, Minera. Ministerio de Minas, Ujú. hay petróleo, gas, minería ilegal, que tenemos que legalizar, porque no podemos decir que no, pero oiga, legalicemos esa minería y que hagan minería sin acabar con los recursos naturales, sin acabar con los ríos. No, tenemos que agremiarlos, enseñarlos, educarlos y controlarlos, porque es que el país tiene un potencial muy grande. Mire, usted sabe dónde queda San Felipe, ¿no? Allá en la punta esa de Venezuela, el cuernito ese que queda en Venezuela, en Brasil y Venezuela, allá al lado de Guainía. Sí, yo conozco. En San Felipe hay coltan. Sí, Usted sabe que coltan hay.
en el celular, en el reloj, en todas las cosas y en todos los electrodomésticos hay coltan. Y lo explotan los brasileros en territorio nuestro, los Sí. venezolanos en territorio nuestro, y los maneja la guerrilla de las FARC. Igual Y que el oro allá. igual que el oro. Mire, en el sur de Bolívar, hoy salió, o ayer salió en el periódico, en estos días salió en el periódico lo que está pasando en el sur de Bolívar, que ha sido un área tradicional del ELN, en la serranía de San Lucas y todo. Allá fue donde hicimos a Norí, acabamos con el ELN y el presidente López les dio su bocanada de oxígeno y los mandó para Cuba, ¿no? Ujú. Allá producen 600 toneladas de oro al año. Y eso cuesta 1 billón no sé cuánto y es todo ilegal prácticamente. Y dice uno, oiga, el Estado está dejando los recursos naturales porque no es capaz de legalizar la gente y organizarlos y ponerles condiciones. ¿Por qué uno puede ir a Bora Bora y a las Maldivias y todo? Que eso son unas cosas, unos ecosistemas únicos, porque lo saben manejar. Oiga, y nosotros que tenemos todos los recursos, que tenemos todo aquí, y no sabemos manejar nada y todo se volvió ilegal. Se perdió la autoridad del Estado en todas partes, en todas las instituciones. Entonces, por eso hay que reformar el Estado, para que el Estado se vuelva eficiente. Y el Ministerio de Minas tiene que garantizar la explotación y tiene que abrir a las empresas extranjeras para que vengan y exploren. Y el ejército tiene que garantizar la seguridad y todo tiene que trabajar para que tengamos petróleo, para que tengamos gas. Bueno, el problema energético. Bueno, y ni qué hablar del problema fiscal, ni de la salud. Entonces, ahí hay una cantidad de cosas, pero ahí le estoy mostrando las líneas más o menos Sí, de lo que estamos trabajando y son cosas de país. No estoy hablando de metros, no estoy hablando de túneles, no estoy hablando de puentes de 8 kilómetros, le estoy hablando de las cosas elementales que tenemos que correcto. recuperar. Y yo decía, en el ejército siempre dije, mire, volvamos a lo elemental, volvamos a lo básico. Con los soldados yo decía, volvamos a que el soldado se vista bien, salude bien, camine bien, porte bien su arma, trate bien a las personas. Lo básico, lo fundamental. Aquí tenemos que volver a lo básico, a lo fundamental, porque ahí es donde inician todos los males de este país. Porque empezamos a construir siempre por el piso 10 y resulta que tenemos que empezar a construir por el sótano. Y en el sótano es donde están todos los problemas. Y en el sótano es donde están todas las humedades. Y si hacemos un buen trabajo en el sótano, el edificio va para arriba. Y si no Correcto. lo hacemos, no va para ningún lado. Ese es parte de mi discurso, mi doctor Ricardo. Muy, muy interesante, muy interesante. Yo quiero hacer una última partecita muy Cuénteme. corta, entonces vamos a hacer otro descanso. Usted tome su café y toda la cosa, aunque sea tarde, y vamos con una última parte corta, muy interesante, ¿verdad? Estoy gratamente sorprendido con esto, no esperaba tanto. Entonces Ricardo, le agradezco. está muy bueno, Gene. Estamos Entonces, conectados. sí, entonces ya regresamos. Listo, señor. Entonces, habíamos visto el tema de los principales puntos que tenía ya, me parece todo que está muy completo, muy claro, como le dije, estoy gratamente sorprendido. Aquí hay unos amigos que me están escribiendo y me tienen unas preguntitas. Ujú. ¿Qué va a pasar con los acuerdos con las FARC en el caso de que usted llegue a ser presidente en general? Toca revisarlos, porque es que yo creo que ahí no hay claridad. Y ahí había unos plazos que se tienen que cumplir y pareciera que no se cumplen. Y ahí no hay una entidad que uno diga, oiga, esta es la entidad que está encargada de esto, sino que eso queda como cuando los periodistas hacen el escándalo y como que retoman el tema, pero uno ve que no hay como una cosa organizada que diga hasta dónde van los acuerdos, qué es lo que falta por implementar. Todo el mundo dice, es que Duque no los implementó, sino que los acabó y Petro dice que tampoco los ha implementado, pero que ha tratado, pero nunca le dicen al país, mire, los acuerdos, en los acuerdos, la línea de tiempo era esta. Y en esa línea de tiempo tenía que cumplir esto y se cumplió hasta aquí y eso ha costado tanto y nos falta esto y va a costar tanto.
Esos acuerdos toca revisarlos profundamente porque yo creo que ahí nos vamos a encontrar con varios escándalos y con varias imprecisiones. Entonces yo creo que eso hay que sentarse y mirarlo seriamente, porque eso no puede durar toda la vida tampoco. Es que no podemos decir, bueno, vamos a ir hasta el 2040 mientras, oiga, se desmovilizaron 12.000 personas de las FARC y llevamos desmovilizados 10 años. ¿Y qué ha pasado con ellos? Y les seguimos dando subsidios y les hemos dado opciones para, ¿qué les hemos dado? ¿Qué han dado ellos? Hay una cantidad de cosas que nadie en el país sabe a ciencia cierta hasta dónde van esos acuerdos, qué se ha cumplido y qué se ha incumplido, porque siempre arman el escándalo y entonces Petro le echa la culpa a Duque y Duque le echa la culpa a Petro. Y Santos es el pobre mártir que él hizo todo perfecto y nadie fue capaz de interpretar lo que él quería decir con su tremendo acuerdo de paz. Entonces a eso toca ponerle coto, toca poner un equipo a que se siente y mire y revise eso y diga, esto va hasta aquí y se ha hecho esto y no se va a, o no se va a hacer más y punto. Porque no Bien, podemos seguir secula seculorum con eso. perfecto. En caso de una eventual segunda vuelta, ¿usted se uniría con cuál de los candidatos que están sonando por ahí? Yo aspiro que sean ellos los que se unan conmigo. Sí. ¿Con cuál aceptaría una unión? Tocaría realmente sentarse con alguien y llegar a compromisos serios, no hacer las pantomimas de la tabla de los 10 mandamientos que hicieron Petro y Mocus y todos esos, Claudia López, no, pero tiene que ser una persona que esté metida en el mismo, en la misma línea, no ideológica, porque mi línea no es ni derecha, ni de izquierda, ni de centro. Mi línea es de país. Entonces, oiga, vamos a hacer esto y vamos a acabar con las malas costumbres políticas. Si usted está de acuerdo con eso, me uno con usted. Vamos si yo soy el que se tiene que unir a alguien, oiga, yo me le uno, pero todo el tema de seguridad queda bajo mi responsabilidad. Yo manejo todo y usted no me impone ni siquiera un funcionario del Ministerio de Defensa. Yo soy el que manejo todo el tema de seguridad, DNI, todas las agencias, Dirección Nacional de Protección, Superintendencia de Seguridad y Vigilancia, todo lo que tenga que ver con seguridad, migración, lo manejo yo. Esa es la condición. Y ahí sí, como cuando compraron el Gloria, ¿no? Que estaban en un cóctel y el comandante de la Armada le dijo al general Reyes Pizarro, que era el ministro de Defensa del ministro, mi general, es que todos los países tienen un buque escuela y nosotros no, y necesitamos un buque escuela. Y el ministro le dijo, ¿sabe qué? Yo les doy el buque escuela. Y el comandante de la Armada sacó un esfero y una servilleta y le dijo, vale por un buque escuela para la Armada de Colombia. Mi general firme. Y mi general Reyes Pizarro firmó y compraron el buque Gloria. Y se llama Gloria porque le pusieron el nombre en honor a la esposa del general Reyes Pizarro, que se llamaba Gloria. Y por eso Gloria se llama Gloria. Entonces tendría que ser un compromiso así, ¿no? Un compromiso. Además, sería un compromiso ante el país. ¿No? Entonces ahí sí, en una locución presidencial donde se compromete uno y una cosa seria, una cosa de país, una cosa de verdad donde nos comprometemos a acabar con estos. No sé cuál sería en este momento, porque me dicen que, por ejemplo, eh, el tibio Fajardo no negocia nada, es complicadísimo para negociar. Otros le dan a uno palmadita en la espalda. No sé hasta ahora cuál sería serio. Yo, por ejemplo, no negociaría nada ni con Santiago Botero, ni con Abelardo de la Espriella, ni con Roy Barreras, ni con Cristo si se llegara a lanzar. Hay con mucha gente que no me acercaría por nada del mundo, así me quedara en pañales. ¿Por Pero qué, por qué coloca general a De la Espriella en ese grupillo de indeseables? porque es que yo pienso que de la Espriella es un tipo que tiene muy buen verbo, pero de la Espriella es un negociante. De la Espriella es un abogado, no sé qué tan brillante sea, pero es un tipo
que tiene mucha plata, que tiene muchas cosas, que es poeta, que es cantante de ópera, que es una cantidad de cosas. Y en los avisos que he visto, lo he visto payaseando, ¿no? Entonces, saludo militar y lo muestran con charreteras y ahora sale con camuflado, y ahora se volvió experto en seguridad, y ahora un tipo que ha vivido en Miami toda la vida, una vida cómoda, una vida muelle, una vida llena de tranquilidad, y no me da confianza, esas personas no me dan confianza. Yo traté durante la vida militar mucha gente, y uno al rompe, hay gente que le genera confianza y hay gente que le genera desconfianza. Y a mí, él me genera mucha desconfianza. Bien. Me han contado que tengo muy buenas fuentes, pues de las mismas que me contaron que usted se iba a lanzar, que me dio mucha alegría, mucha esperanza. Ahora más reafirmo esa alegría y esa esperanza. Me han contado que usted está muy respaldado por los activos y sus familias. Pues sabemos que los activos no pueden votar, pero sus familias sí. ¿Esto es cierto? Nosotros queremos, con esto que, estas agremiaciones que hemos hecho y con el tema generales, nosotros queremos mandarle un mensaje subliminal a los que están en servicio activo. Oiga, nosotros somos la voz de lo que ustedes no pueden decir. Nosotros conocemos el ejército, tenemos mucha información porque tenemos todavía muchos subalternos que nos llaman por debajo de cuerda y nos dicen, oiga, mire, mi general, está pasando esto, oiga, mire, mi general. Entonces, nosotros queremos ser la voz de que ellos no pueden hablar, pero aparte de eso, queremos decirles, los respaldamos, los queremos, los apreciamos, queremos hacer cosas por ustedes y las familias entienden ese mensaje, porque las familias sí pueden votar. Entonces las familias votando por nosotros están garantizando la tranquilidad de sus esposos y el progreso de sus esposos en las carreras, en la carrera de oficial, en la carrera de suboficial, en poder entrar a las escuelas de formación y tener una formación digna para que sean oficiales o suboficiales. Entonces las familias dicen, oiga, fuera de eso muchas de las familias me conocieron a mí. Mire, cuando yo estaba en Arauca, por ejemplo, una vez entré al comedor donde yo comía, que era el comedor del casino oficial, porque yo vivía ahí en el casino. Y estaba una señora peleando con la hija para darle sopa. Y la china protestando y entré yo. Y dije, ¿qué pasa? Dijo, que yo no quiero sopa, me dijo la niña. Le dije, ¿sabes una cosa? La sopa no alimenta nada. Y yo de chiquito no tomaba sopa. Y me fui. Al otro día llegué y estaba la señora enfurecida. Usted le dijo a mi hija y dice, mi hija ahora dice, yo no tomo sopa porque el general no tomó sopa de chiquito. Entonces, hay gente que se acuerda de todas esas anécdotas. Eran señoras de tenientes y de capitanes en esa época con peladitos de 3 años, 2 años. Entonces, las familias dicen, oiga, votar por alguien que está con nosotros, que fue de nosotros, que tiene las mismas inquietudes de nosotros, vale la pena. Y ahí hay un potencial bien grande, porque por cada militar en el ejército son, póngale oficiales y suboficiales, póngale que sean 30, 40.000, multiplique por 10 que cada familia, papá, mamá del otro lado, tíos, primos, multiplique por 10 ahí ya va medio millón de votos. Así por encimita. Entonces, sí, yo creo que a la gente le llega el mensaje. Y fuera de eso, nosotros acuérdense que somos un círculo muy cerrado, Ricardo. Hemos convivido toda la vida desde las escuelas. Como digo yo, es que nosotros nos conocemos desnudos todos. Ujú. Porque todos pasamos por las duchas de la escuela militar y estábamos en pelotos a toda hora bañándonos. Entonces, eso hace que el vínculo sea muy fuerte, que los principios sean muy fuertes y que la cohesión entre nosotros sea muy fuerte. Entonces, Excelente. General, no le quito más tiempo. Gratamente se lo repito, sorprendido con todas estas propuestas suyas. Creo que llegó el momento de salvar este país y usted está en esa tarea, creo que muy bien encauzado, general. Muchas gracias por esta entrevista. Nuevamente le digo muy honrado y pues algún mensaje final para nuestros espectadores. Ricardo, yo quiero decirte una cosa. Yo soy un tipo abierto a la crítica, soy un tipo abierto a las propuestas. Soy una persona que entiendo que el trabajo en equipo produce
una inteligencia colectiva mucho mayor que la inteligencia de una sola persona. En mi época en el ejército, cuando yo trabajaba con los estados mayores, yo decía, tenemos este problema, ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina? Y el que me daba la mejor opinión, yo le decía, sí, señor, por ahí es, hágale. ¿Y eso qué hacía? Que la persona se apersonaba del tema y la persona crecía porque decía, no le puedo quedar mal a mi general porque yo fui el que dio la idea. Entonces soy un convencido de que el equipo de trabajo es muy importante, que hay que hacer que las personas se sientan importantes en esos equipos de trabajo. Y esos equipos de trabajo tienen que estar llenos de especialistas. Yo no puedo concebir que en el Ministerio de Hacienda esté lleno de zapateros cuando tiene que estar lleno de economistas, ni en el que el Ministerio de Educación esté lleno de guerrilleros cuando tiene que estar lleno de gente que trabaja en la educación, y en el de salud lo mismo, en el Ministerio de Defensa lo mismo. Entonces yo siempre he dicho, mire, zapatero a tus zapatos, cada uno lo que le toca, conformemos equipos y seamos capaces de hablar y de seguir siendo amigos en la diferencia. Yo puedo no estar de acuerdo contigo en un punto y tú conmigo tampoco. Eso no quiere decir que seamos enemigos. Eso quiere decir que entre los dos de pronto construiríamos una cosa mucho más grande porque estamos mirando la cosa en todas en toda la óptica alrededor. Entonces, yo soy amigo de eso. Yo soy amigo de la gente que me recomienda cosas. Cuando voy a las regiones le digo, ¿quién más que ustedes sabe qué es lo que pasa aquí? Ustedes que son los que viven aquí. Ustedes díganme cuáles son sus problemas y entre todos sentémonos y díganme las soluciones. Yo les aporto cosas y solucionamos el problema. Entonces, soy amigo del diálogo y no es que sea tibio ni nada por el estilo. El día que me toca cortarle la cabeza a alguien se la corto y punto, ¿no? Pero no soy de extremos. No me gusta irme ni a balina todo el que bombas para todo el mundo ni vamos a ver qué hacemos. No, tengo conceptos claros, tengo cosas claras. Me he caracterizado siempre porque digo lo que pienso. Para mí, en los rodeos y las cosas no son. Eso me causó mucho problema en el ejército, que yo no tenía filtro. Y yo iba diciendo lo que iba pensando y a muchos les dolía, pero por lo menos la gente sabe que yo hablo honestamente y que lo que digo sale del fondo de mi corazón y es lo que estoy realmente pensando. Entonces, no, Excelente. abierto al diálogo, abierto a las sugerencias, abierto a la colaboración, abierto a las personas que digan, oiga, este tipo me convence y yo quiero sentarme a hablar con él, porque a mí la comunicación así me gusta, pero me gusta más personalmente y poder conocer a la persona a través de los ojos, a través de la mirada. Cuando yo era equitador y me decían, ¿cómo hago para comprar un caballo? Yo le decía, mire, la máxima para comprar un caballo es mírele el ojo. Todo el mundo, ¿el ojo? Sí. Si usted mira el ojo del caballo y eso que ve ahí lo convence, cómprelo. Si no, no. No porque tenga el ojo feo o el ojo bonito, sino porque hay una conexión especial entre la persona y el ojo del caballo. Entonces yo digo con las personas lo mismo, porque a través de los ojos uno ve el alma, ¿no? Entonces, estoy abierto a todo. Estoy abierto a reunirme con el que quiera, a contarle cuál es mi proyecto, a decirle, mire, soy así, soy un ser humano, como cualquiera de ustedes, con virtudes, con defectos, pero un colombiano que quiere que este país no se hunda. Eso sí está clarísimo. General, no hablamos de esto. Le tengo que hacer la pregunta para su proyecto político. Por supuesto que se necesita un congreso. Sí, ¿Hay lista para el congreso de su movimiento? depende, depende de lo que pase, porque estoy con el movimiento y recogiendo firmas, pero estoy también con un proyecto que puede salir de un partido que le van a devolver la personalidad jurídica a un partido que ha estado desactivado un poco de tiempo. Si voy con el partido, podría eh, tener lista al Congreso. Hay muchas personas que me han acercado y me dicen, oiga, yo quiero respaldarlo y quiero que usted me respalde para llegar al Senado, Claro. porque yo creo que la verdadera pelea es en el Senado, Sí. sin lugar a dudas. Mire, ahí es donde se hacen las leyes de este país Ujú. y ahí es donde se discuten todas las cosas importantes del país. Al fin y al cabo, el presidente es una figura que sí hace cosas y todo, pero el Congreso es vital, como son vitales las Cortes, como es vital el presidente, pero el Congreso tiene un papel más importante. Las elecciones de Congreso pueden ser las más importantes primero que las del presidente, para mi gusto. Entonces, sí, vamos a ver qué podemos hacer con ese tema, pero esa Perfecto. es la idea.
Bueno, general, muchísimas gracias de nuevo. Ricardo, un placer haber charlado, haber compartido. Muy agradable poder uno decir, oiga, estoy pensando esto. Sí, Y anoche me invitaron unos socios aquí y me preguntaron más o menos lo mismo. Duré mucho menos tiempo contándoles, pero la gente me decía, oiga, interesante, es una visión distinta. No es el chafarote militarote que va a imponer todo a punta de bala y autoridad y cárcel y ya todo el mundo para la cárcel y al arreglar el problema. No, nosotros los generales tenemos un pensamiento muy político porque cuando usted llega a las altas esferas, usted está mezclado con gobernadores, con alcaldes, con diputados, con concejales, con todo, presidencia, con ministros, con todo. Tengo una concepción de país muy distinta a muchas otras personas. Así de que aquí estamos, don Ricardo. muchas gracias, general. Una feliz noche. Ricardo, un abrazo grande y seguimos en contacto. Claro que sí.